Hola, espero te encuentres muy bien. Ya sé que ya se los he dicho muchas veces, pero les agradezco muchísimo todo su apoyo que me han dado, sin ustedes nada de esto sería posible, los TQM. En esta ocasión te traigo casos de personas que han desaparecido. Este video está hecho principalmente para concientizar del tema y para entretener, sin generar morbo. Recuerda dejar tu like, contarnos en los comentarios algún caso que conozcas, compartir el video con un amigo tuyo y suscribirte, por favor. Sin más por agregar, comencemos. Kenny Beach. Este hombre de 47 años desapareció en diciembre de 2014 de una forma misteriosa mientras exploraba una cueva sobrenatural en el desierto de Nevada, en Estados Unidos, según cuentan los expertos del mundo de lo oculto. De hecho, él tenía un canal de YouTube. El vaquero galáctico en los tiempos del 2011 acá en Nuevo León. Dicen que lo desaparecieron los propios policías regios. ¿Ustedes se han puesto a pensar que en tal vez algún momento desaparecerán? Yo sí, y me da mucho miedo, y tristemente me siento afortunada de seguir en casa todavía. Cuando no debería sentirme así. Me pongo a pensar dónde estarán todas nuestras desaparecidas. Las muertas tristemente muertas están y su sufrimiento ya terminó, pero ¿y las vivas? ¿Dónde, cómo estarán? Me duele mucho pensar en ellas. Hay gente que colecciona los carteles de personas desaparecidas, incluso una vez encontré a alguien en Facebook Marketplace vendiendo diversos carteles. Trevor Daly desapareció en Irlanda en el año 2000. Venía de una fiesta de madrugada, llegó a su trabajo por un paraguas, se fue por una calle y nunca más se supo de él. La última imagen captada en las cámaras fue la de este hombre detrás de él. La trata humana es un mercado enorme, millonario y muchas personas poderosas están involucradas. Yo digo que por eso no quieren legalizar el aborto, así es más fácil llevarse a los niños ya nacidos, entre casas hogar, comprarlos o de plano robarlos. No ven al niño como una bendición, algo que cuidar y buscarle familia, es una mercancía. Venta de órganos, necrofilia, herramientas de tortura, explotación sexual, canibalismo, grabarse hacer todo eso y luego venderlo. También por eso se llama desaparición forzada, se diferencia de una desaparición porque el gobierno y otras redes de poder están involucradas. Va más allá de esconder a alguien, es que de verdad no quieren que lo encuentren porque forma parte de un simple secuestro, es parte de algo mucho más grande, toda una red y sistema de trata. Perky Fawcett, desaparecido en el Amazonas en una expedición para buscar una civilización perdida. Sus historias son tan interesantes, hasta él quizás logró ver a la Yakumama, una serpiente enorme que se cree mitología del Amazonas. También él atestiguó encontrar una civilización de hombres mono. Ella es una chica que desapareció en Zapotiltic, Jalisco, recuerdo que conmovió al pueblo. A la fecha no saben de ella, incluso hubo por días toque de queda. Existen muchísimas versiones por la cual la chica desapareció, la información que dieron es que su último rastro fue en Coahuila. Según a los padres les hicieron llegar un video donde ella decía que estaba bien y que no la buscaran. Su familia aún no pierde la esperanza, en el negocio de sus padres aún sigue la lona donde la buscan. Jimmy Hoffa es el desaparecido por excelencia de la cultura popular norteamericana, se le menciona en películas, libros y reportajes, forma parte de las leyendas urbanas, de las teorías de los conspiranoicos etc. Se le menciona hasta en Los Simpson. Es de terror saber que los gobiernos alrededor del mundo están implicados en la mayoría de las desapariciones, y quién sabe qué pactos tendrán o con quiénes para llevar a cabo esto. Desaparecida de meses, se la quitaron a su mamá hiriéndola gravemente del cuello, atraparon al que se la robó, está en la cárcel, pero a la fecha no dice qué hizo con la niña. Se cree que fue adoptada ilegalmente y por eso no dice dónde está o qué hizo con ella. Desapareció en cuestión de minutos en un cementerio, nunca se ha vuelto a saber nada de él. El rumor de las películas Snuff de Ciudad Juárez. Las madres buscadoras en México. Gente desaparecida desde hace más de 10 años. Desaparición forzada. La guerra sucia mexicana. El famoso caso de Selene Delgado y la sección de ayuda a la comunidad de Canal 5, se dice que nunca existió Selene y que su rostro fue construido en base a facciones de otras personas y que, sumado a esto, las personas reportadas como desaparecidas llevaban desaparecidas más de 30 años, estoy repitiendo cosas que vi en internet, desconozco la veracidad de las cosas.
Voy a contar la historia de mi tía en base a lo que me han contado. Ella se perdió como en el 1996 a 1997, no sé bien la fecha, mi abuela la buscó mucho tiempo, mi papá me cuenta que mi abuela todas las noches lloraba, y poco a poco se iban dando cuenta de que había sido su novio, ya que empezó a llevar ropa, cosas y así, pero no tenían pruebas al 100, hasta que un día mi papá se estaba bañando y escuchó que alguien entró a la casa y era el tipo este. Encontraron a mi tía en el patio de su casa del tipo este, Edith, enterrada en el patio de su casa. Los vídeos de madres buscadoras de Sonora. Recuerdo que cuando este caso estuvo en su punto más alto, hasta en la Procuraduría de Justicia, en lo que ahora es la Ciudad de México, veía carteles pegados con las fotos de las niñas. Me da mucha impotencia que en México desaparece gente de Estados Unidos y los encuentran en menos de 24 horas, y si se trata de un mexicana y apareces muerta, te inventan toda una historia de que es tu culpa, te suicidaste, te fuiste por voluntad propia. En más de una ocasión me ha tocado ver carteles de se busca hechos a mano y fotocopiados, no entiendo el por qué. Pero se me ha hecho un poco más inquietante ver que llega un punto donde hasta los tienen que realizar a mano. Antes me daba miedo que me pasara algo a mí, desaparecer, ahora que tengo una hija, es mi miedo más grande. Yo trato de buscar los nombres que aparecen en las fichas de búsqueda que pegan en el metro. Y me he dado cuenta de que muchos tienen historias extrañas sobre la manera en que desaparecieron o tienen notas en el periódico, pero existen otros que literalmente no tienen nada más que la ficha de búsqueda, como una señora que actualmente está desaparecida y parece que nadie la está buscando salvo por su ficha de búsqueda. Es cosa de terror la cantidad de desapariciones que hay, no importa la edad, sexo, etc. ¡Qué miedo! Desapareció en 2015, actualmente tendría 11 años, se perdió en la Sierra de Galeana, Nuevo León. Mientras su familia juntaba piñones, el niño desapareció sin dejar rastro. Es triste saber que la justicia solo es para quien puede pagarla en México. Nadie te protege. Siempre me ha dado miedo desaparecer. Sé que es probable que me pase, pero estoy seguro de que mi mamá me encontraría. Es algo normal, pero muchos no saben que Estados Unidos tiene una base de datos online gigantesca y pública, con personas desaparecidas y sin vida, que nunca nadie reclamó, pero que las autoridades encontraron en algún lugar. En esa página colocan toda la info y fotografías que tienen disponibles, tanto de su ropa, sus pertenencias, o hasta el rostro. Algunos llevan décadas sin ser reclamados. Está muy duro ver eso, porque en los estados fronterizos, hay muchos cuerpos que son de migrantes, pero pues sus familias nunca saben nada de ellos y ahí queda. Por ejemplo, esta es una imagen de un collar de una persona hallada en 1994, en Texas, de unos 35 a 40 años de edad, que nadie ha reclamado a la fecha. La persona, era una mujer, seguramente era hispana. El collar dice amor y paz en español. En México se encuentran desaparecidas alrededor de 100.000 personas. Ojo, que están registradas oficialmente. La tenacidad y capacidad de las madres buscadoras es algo triste pero impresionante, ojalá encuentren a sus familiares. La musiquita del final de servicio a la comunidad de Canal 5, 90S-2000S, estaba muy inquietante y melancólico. Los del Metro de Ciudad de México, que según la Fiscalía y revisando la mayoría de los casos, han subido a los vagones, según se observa en las cámaras, pero no se observa salir a ninguno de los que hasta ahora han desaparecido ahí. La verdad da mucha curiosidad saber si en verdad no bajaron o hay, como dicen, un vacío en las grabaciones, en donde no se observa si es que bajan. Yo siempre he pensado que es más la segunda, no le hallo lógica a desaparecer dentro del metro o cómo podría pasar eso. Casos de personas que desaparecieron mientras viajaban en cruceros por el Caribe. Amy Lynn Bradley desapareció mientras viajaba en un barco con su familia. Las autoridades especularon que se había caído por la borda o abandonado el barco voluntariamente cuando atracó en Curazao. Pero desde entonces, ha habido varios avistamientos que sugieren que fue secuestrada y posiblemente forzada a participar en el comercio sexual. Una fotografía que parece ser Amy Lynn en ropa interior fue enviada a la familia Bradley por correo electrónico en 2005. La imagen fue detectada y enviada a la familia por un miembro de una organización que rastrea a posibles víctimas de trata sexo 4L en sitios web para adultos. En México se pierde mucha gente y no pasa nada, pero si secuestran o pierden extranjeros, gringos, las autoridades mexicanas las encuentran en horas.
La niña que se perdió en Chapultepec en el año de 1995 y hace poco pudo reunirse con su mamá después de 27 años. No más de ver los carteles de desaparecidos en los carteles de los aeropuertos veo a muchos menores y siento mucho remordimiento al pensar cómo se siente su familia al seguirlos buscando y no sabes de ellos. Una persona que ha desaparecido en México muy probablemente se encuentra entre los más de 52.000 cadáveres levantados por el Estado sin lograr identificarse y menos tener una base de datos, pruebas de ADN. Bueno, eso es una fantasía. Bullrich, política argentina, era parte de una asociación peronista por la década de los 70 y le dieron lugar a su historia en un noticiero. Se me hizo raro que tuvo 2 novios montoneros y los 2 desaparecieron, asimismo, amigos que fueron desaparecidos y a ella nada. En México más en los estados de Tamaulipas y Chihuahua hay demasiadas fosas clandestinas donde se han encontrado los restos de personas, hombres y mujeres, más estas últimas, pero aún hay fosas que no han sido encontradas y creo que hay un grupo de mujeres y hombres que se dedican a remover grandes lugares de terrenos en busca de su familia cada año. Desaparecen hombres y mujeres y los gobiernos no hacen el mínimo esfuerzo en ayudar a encontrarlos. El sentir que un día estás aquí en tu vida normal con tu familia y al otro que jamás te vuelvan a ver a ti ni tú a ellos. Hace años desapareció un amigo de la infancia y es triste pasar por la casa de su mamá. Afuera tiene las lonas de que busca a su hijo y ya han pasado aproximadamente unos 3 años. Muchos desaparecidos y todo, pero ¿y qué hay de estos bebés que aún nadie ha podido decir quiénes son? Como si nadie los buscará. Eso me intriga mucho porque tengo 2 nenas, las buscaría hasta ya no poder más. La mayoría de políticos que fueron jóvenes en la época de los 70s u 80s fueron montoneros o pertenecientes a alguna asociación peronista. No hay duda de que muchos de ellos hayan entregado a sus amigos o compañeros e incluso familiares a los militares que estaban en el gobierno en la dictadura. Se habla muy poco de eso, la verdad. Creo que debería de existir un artefacto microchip donde un padre de familia pudiera a sus hijos que estuviera en un punto donde no sea posible encontrar. Creo cesarían las desapariciones con el tiempo, y no me digan no, eso no sería bueno porque nos controlaran. No me digan eso porque todos cargamos un teléfono donde nos controlan, solo que el teléfono no nos sirve en esos casos. Muy triste. Esta chica desapareció en mi ciudad hace años. Su mamá sigue buscándola y yo compartiendo cada vez que puedo. Qué desgastante y doloroso no saber si tu familiar está aún vivo, o qué fue de ellos. Tengo un hermano desaparecido desde hace más de 13 años. Es horrible la incertidumbre de no saber de él. No me imagino al dolor e impotencia de mis padres. Mi compita se perdió hace como 4 años, se fue con un amigo en una camioneta y solo apareció la troca en un pueblo cercano. De ellos ya no se supo nada. Suelo recordarlo a menudo, pero hace como 3 meses no había pensado en él para nada y soñé que lo encontraba en un pueblito jugando fútbol con un buen de muchachos. Yo me acercaba y le decía que, ¿qué onda?, que porque no había regresado, pero que me daba un buen de gusto verlo bien y lo abracé y según yo ya me iba y me dice, oye güey, por favor no le digas a nadie que me viste, no le digas a nadie que estoy aquí, y yo le dije, bueno güey, no te preocupes, si esa es tu decisión no diré. Ya después desperté. Espero que donde esté en paz. Es tan sensible esto y es increíble que tantas familias pasen por este dolor tan grande. Un abrazo con todo mi cariño, esperando que tengan noticias de sus seres queridos. Hace muchos años el amigo de mi hermano le ofreció un trabajo que consistía en cultivar y sembrar uvas. Aparentemente era un buen trabajo, ya que les daban de comer, les pagaban el cuarto donde se iban a hospedar y era de buena paga. Lo único malo que se le encontró en ese momento fue que quedaba muy lejos. En fin, mi hermano aceptó el trabajo y al principio todo bien, nos llamaba y le enviaba dinero a mi mamá, hasta que de la nada nos dejó de llamar y no supimos nada de él. Pasaron semanas y nada. Mi madre quería denunciar a la policía, pero la información que tenía acerca de dónde estaba mi hermano era muy escasa, así que no lo hizo. En resumen, mi hermano pasó aproximadamente un mes desaparecido, hasta que un día le vimos llegar a nuestra casa todo desnutrido y en un mal estado. Nos pusimos a llorar y nos contó que donde trabajaba les explotaban y les tenían como prisioneros. Él y sus amigos idearon un plan para huir de ese lugar. Al final de 5 que lograron huir, solo 2 sobrevivieron. Denunciamos y nos ignoraron. Si no mal recuerdo, el lugar donde estaba trabajando se ubicaba en Pampa Hermosa, Perú.
Acá en Torreón, Coahuila, México, hubo dos secuestros muy sonados. El primero fue en 1985. Yo todavía no nacía, pero mi mamá cuenta esa historia. La niña se llama o llamaba Edna Xochitl. Ese caso sonó a nivel nacional o mundial. Los padres de ella ya murieron y se fueron sin saber dónde está su hija. El segundo caso ocurrió en el 2004. La chica se llama Estefania Sánchez Viesca. A esta chica la raptaron en el centro de la ciudad. Iba para su casa y se dice que unos hombres la subieron a la fuerza a una camioneta. Se presume que estos eran narcos. Su mamá la sigue buscando después de 19 años. Se fue a comprar una sopa a la tienda y nunca regresó. Tenía esposa e hijos, era un primo de mi mamá, no se sabe qué pasó. El caso de Marisela Escobedo. Sé que no tiene mucho que ver con el tema, pero es triste que después de buscar y encontrar a su hija y al asesino de su hija, las autoridades no hicieran nada, y peor aún cuando ella también tuvo el mismo destino. No sé si cuente como iceberg, pero el hermano menor de mi abuelito se perdió en la central de autobuses Dapo, Ciudad de México, como en los años 60. Lo buscaron, pero nunca lo encontraron. Aproximadamente 20 años después apareció y contó que una familia en Ciudad de México lo encontró, entonces lo adoptaron. Como no recordaba su apellido, le pusieron otro. Volvió de nuevo a Ciudad de México porque ya estaba casado y trabajaba en una empresa de gases. Le dijo a mi abuelito que volvería para presentar a su familia, pero ya no se volvió a saber nada de él. Como quisiera saber de protección y más, para poder protegerme al 100%, y existimos porque resistimos. Yo solo es un caso de mi familia, que según dice mi papá que eran unas gemelas que vivían en México y que de repente ya no se supo de ellas, que las buscaron como antes de yo nacer, creo 2002, y que jamás las hallaron. Ya no supe si se supo más de ellas, pero después le preguntaré a mi abuela. Otra también fue de un tipo por la 13 de mayo que asesinó a mamá e hija, tía y sobrina de mi abuela. Fue el año pasado. El sujeto era adoptado porque su familia verdadera no lo quería y que él ya había cometido varias cosas malas y que estaba en la cárcel, pero lo volvieron a soltar, y de repente una noche las mató. Lo pasaron en las noticias y todo. De hecho, fue cerca de la panadería El Edén. Ya no sé más casos. Una vez escuché a un periodista de investigación español hablar al respecto de las desapariciones de menores. Él, ya con varios años de experiencia por así decirlo, menciona que, sumando a los pedófilos, pederasta, accidentes, desapariciones forzosas y por voluntad propia, así como asesinos, etc., no alcanzan las estadísticas para la cantidad de niños desaparecidos que hay en la actualidad. Mi tío tiene desaparecido como 15 años, me ocultaron su desaparición porque era muy cercana a él, fue en el puerto de Veracruz. Aún tengo la esperanza de poder encontrarlo. Hablen de Madeleine M. Kahn. Desapareció hace 15 años de la habitación de hotel de sus padres, tenía 3 añitos y nunca se supo qué le pasó. Es el caso más polémico de la historia. Algunas personas a lo largo de la historia han desaparecido, ya sea porque en épocas modernas han sido secuestrados y privados de libertad por parte de grupos criminales, las mismas autoridades para silenciar a alguien, o solo por meterse en lugares donde no se debe ir, ejemplo pueblos remotos a las ciudades, ir de un país a otro sin saber cómo es, etc. En épocas anteriores era porque se les declaraba enemigos de un estado o sabían demasiado para su conveniencia, por sectas, aunque no lo crean, solía y tal vez suele suceder, o por ser secuestrado por un asesino serial en esas épocas. Aunque ha habido extraños de desapariciones, personas que vieron algo y días después desaparecieron, conspiracioncitas, e incluso pueblos enteros desaparecidos de un día al otro. De ejemplos hay muchos. El caso de Oliver Thomas. Los hippies que desaparecieron en Stonehenge. La desaparición de un pueblo en Europa del Este, no recuerdo bien el año ni en dónde exactamente era. Desapariciones por abducciones. Desaparición del vuelo 370, en fin. Hace como 10 años, una amiga venía de una fiesta familiar, y tenía que pasar un buen tramo en carretera, pero el carro se le descompuso en ese tramo. Marcó a un conocido para decirle que se había quedado tirada pero que estaba bien. Aclaro, era de madrugada, y eso fue lo último que supimos de ella. Unos años después supe que su mamá la seguía buscando y que le habían avisado que la habían visto en un lugar de mala muerte obligada a practicar la prostitución. Pero ya no supe más, no sé si la encontraron y quizá huyó o está en otra parte, o si nunca la encontraron. Es muy lamentable todo esto. Acá por mi colonia desapareció una muchacha,
madre de 2 niños, cuando ella desaparece sus niños estaban muy chiquitos, su abuelita se hizo cargo de ellos, no denunció su desaparición porque tenía la esperanza de que ella algún día regresará, pero pasaron 2 años y nada. El día que la señora decidió denunciar la desaparición de su hija, a los 2 días le llamaron a su cel que tenían información de dónde estaba y que querían cierta cantidad para darle la dirección, y la señora les dio todo lo que tenía ahorrado para sus nietos y nunca más le volvieron a llamar. Dice que mejor no hubiera puesto la denuncia, solo la dejaron sin nada. Las madres buscadoras de Sonora reciben amenazas del crimen organizado y hasta del gobierno cuando lo único que hacen es buscar a sus familiares para darle un lugar digno para descansar. Aranza Ramos, una de sus integrantes, fue sustraída de su vivienda por hombres armados y asesinada en el 2021, buscaba a su esposo desaparecido desde el 2020. Mi familia de parte de mi papá vive lejos, mi madre me contó que tengo muchos tíos, y tenía 2 tías y de la nada una tía mía desapareció, dejando a mis 2 primos chiquitos. Ella tenía a su marido y un familiar sospecha que él tuvo algo que ver con su desaparición, es como si la tierra se la hubiera tragado. Mis abuelos no pudieron hacer nada y no hay ni pista de nada. Poco tiempo después mi papá falleció y me pone triste que no haya podido verla de nuevo. Uno de mis tíos tiene la esperanza de encontrarla, cada que ve una foto parecida a ella se ilusiona e investiga si es su familiar, como lo critican. De que uno sabe si es su hermana, como no vas a reconocer a tu propia hermana, pero no se rinde por ella. Y aunque no la haya conocido, mi sueño es encontrarla y que vuelva a ver a mis abuelos y sus hermanos. Les dejo una foto. Muchas veces relacionan a las personas desaparecidas con el crimen organizado, pero desde que comenzó la guerra contra el narcotráfico de Calderón, empezaron las desapariciones forzadas a diestra y siniestra, sin importar si estaban en eso o no. Hay una rola de Mana que me trastorno en la infancia. ¿A dónde van los desaparecidos? Buscan el cielo y en los matorrales a la verga. Qué difícil situación para todos los involucrados. También tengo una tía que tristemente falleció por cobicho, me da pena porque la separaron de su hija por envidia familiar, ella sufrió mucho por su hija y siempre la buscó. Ella nos hablaba de su hija y siempre pensábamos cómo sería su encuentro, ella nunca podrá vivirlo, ella vive en Chile y tiene un papá, se llama Martina creo. Una foto de pequeña de ella. En mi país a diario ocurren estos casos tan lamentables. Aquí por donde vivo están desapareciendo mucha gente, y se rumorea que les daban muchas personas vivas a unos leones que tenían los que desaparecen a las personas. Juan Gael. Niño desaparecido de Coahuila, en los hechos dice que estaban en un panteón que está en la sierra y el niño fue por algo al auto de sus papás y desapareció por completo, sin dejar ni un rastro, es como si se lo hubiera tragado la tierra, sus padres aún siguen en la búsqueda. Este post estuvo en Facebook hace 2 años, cuando el desaparecido fui yo. 15 días privado de mi libertad en la frontera de México-Estados Unidos en Nuevo Laredo. Gracias a Dios que me dejó regresar con mi familia. Ojalá, los que están desaparecidos ahora, también regresen con bien. Pareciera que solo desaparece gente en México, pero es algo que debe suceder en todo el mundo. Niños que se pierden y nunca los ven, no puede ser que todo termine en tráfico de órganos, trata, esto se puede mezclar con abducciones extraterrestres o agujeros de gusano. Personas desaparecidas en las estaciones del metro de la Ciudad de México. Carteles de Alcohólicos Anónimos que eran falsos y servían para jalar a personas con ese problema. Algunos dicen que justo ocupaban ese tipo de carteles porque algunas familias preferían abandonar a sus familiares alcohólicos en aquellos sitios, que de verdad seguir su tratamiento y rehabilitarse. Algunas personas son ocupadas como brazo armado de cárteles, o damas de compañía. Las fosas clandestinas en Colinas de Santa Fe, en Veracruz, nombrada la más grande de América Latina, donde se localizaron 305 cráneos humanos y más de 350 cuerpos, de los cuales solo han sido identificados 40. Sé de un caso en el que un hombre joven viaja en auto a comprar una propiedad, llevaba dinero, a los días su familia perdió comunicación con él, estuvieron buscándolo y nada. Siempre tuvieron la idea de que lo asaltaron por el camino y lo mataron. Pasaron como 20 años y de repente se aparece, ya hasta había fallecido su papá, en resumidas cuentas, atropelló a alguien en un poblado y querían hasta lincharlo, lo metieron a la cárcel y jamás quiso llamar a su familia por miedo a represalias. En mi comunidad había un muchachito que se creía belicoso y alucín. Era Halconcito Eruey. Un día más que otro desapareció de camino a su casa. 2 años lleva perdido ya.
la familia quisiera, aunque fuera encontrar solo el cuerpo para sepultarlo. Mi mamá en mi etapa de rebeldía me contó que una prima suya la secuestraron, la chica iba saliendo del trabajo cuando la levantaron, en Monterrey, la familia duró más de 20 años buscándola, yendo a varios estados a repartir volantes y no recibieron ninguna sola llamada, no fue hasta que en Ciudad de México la encontraron prostituyéndose, la familia se puso muy feliz ya que la habían encontrado viva, pero al llegar por ella se dieron cuenta que ya no estaba en sus 5 sentidos, al parecer había desarrollado el síndrome de Estocolmo y tenía varios traumas, tenía quemaduras de cigarro en brazos y piernas, cortadas y cicatrices en todo el cuerpo, ya no era la misma y hasta ahora no se ha podido recuperar, su familia la mantiene encerrada ya que no quieren que se altere o algo. El 4 de septiembre de 2012 parecía un día normal. Acudió a su trabajo y después recogió a su hijo menor en el colegio. Alrededor de las 5 de la tarde ya estaban en la puerta de su casa, en la colonia Valle Dorado, en Tlalnepantla, Estado de México. Cecilia Navarro Sánchez, mujer de 52 años, se despidió del menor diciéndole: voy a Toluca, regreso al rato, esto último por cuestiones laborales ya que tenía una maestría y un doctorado y era frecuente que diera pláticas en diferentes escuelas. Pero en algún punto entre estos dos sitios su rastro se desvaneció. Al hermano casi gemelo de mi padrastro lo desaparecieron. Eran muy unidos y estaban idénticos, solo los diferenciaba el color de ojos, ya que mi padrastro es ojiverde y su hermano era ojiazul. Total, que el señor era muy alcohólico y todo, y entró a rehabilitación para poder estar bien y estable con su familia. Su hijo más chico en ese entonces tendría unos 5, 6 añitos. Total, que cuando él se rehabilitó y decidió cambiar, empezó a trabajar como electricista, plomero, daba mantenimiento. Básicamente, trabajaba por su cuenta. Pues pasó que a unas calles de donde vivía su mamá, en la colonia La Joya, había un tipo depósito o mini super del cual le hablaron para que fuera a checar unas neveras. Fue, las revisó y había quedado de volver al día siguiente para hacerles lo que les faltara. Pues bueno, al día siguiente tuvo la mala suerte de ir cuando estaban levantando al dueño por no pagar piso. Y como él llegó en el momento equivocado, se lo llevaron también. Tendría unos 37, 38 en ese entonces. Le avisaron a su mamá y la señora se puso a llamar a toda la familia. Mi padrastro, que era el más cercano a él, se la pasó llamando durante horas a su teléfono. Finalmente, en la noche le contestaron y la plática fue así. ¿Sí? Bueno. Buenas noches, mi nombre es fulanito de tal y este es el teléfono de mi hermano, lo estoy buscando, mi hermano se llama así y así. Solo queremos saber si está bien y que vuelva a la casa, señor, lo que pidan, lo que quieran se los damos. No, güey, tu hermano ya valió verga y le colgaron. Volvió a insistir y jamás sonó de nuevo el teléfono. Jamás volvieron a contestar. La mamá de él lloraba diciendo que ella ya sabía que su hijo ya no estaba en este mundo, pero ella no quería irse de aquí sin tener un lugar en donde llorarle al menos o donde velarlo y darle cristiana sepultura. Ella se fue de este mundo sin volver a ver a su hijo y a día de hoy, no volvimos a saber nada de él. Ya pasaron alrededor de 10 años más o menos. Mi padrastro hasta la fecha cuando se emborracha llora y habla con su hermano. Diciéndole que lo extraña, que ojalá lo esté esperando y que ya quiere ir con él. A los 5 años terminé en alerta Amber gracias a un juguito de uva. Mis padres y mi tía cuentan que ella me había comprado un jugo mientras ella checaba cosas del banco, se descuidó y al voltear yo simplemente ya no estaba. Al ser aquí un pueblo un tanto pequeño, se corrió la voz muy rápido, cabe aclarar que en ese entonces aún no solían pasar este tipo de cosas. Según ellos, estuve entre 3 y 5 horas extraviado, cuando les notificaron que un muchacho me había encontrado, estaba frente a la iglesia del centro, a tan solo 4 cuadras de donde me perdí. Al final quedó como una anécdota graciosa, pues cuando me llevaron con mi mamá solo dije mi tía se perdió. La parte rara es cuando cuento mi versión. Recuerdo el jugo, recuerdo comenzar a caminar sin razón, pero el resto era diferente, solo sé que estuve aproximadamente 20 segundos caminando, hasta que levanté la cabeza y ya estaba en la iglesia, no había ningún muchacho, no me llevaron a ninguna parte con mi mamá. Después de darme cuenta de que mi tía no estaba conmigo, mi mamá fue quien me gritó de lejos y vino corriendo. De ser verdad la versión de mis padres, ¿qué carajo sucedió en ese par de horas? ¿Por qué tengo recuerdos muy claros de que fue diferente? ¿Me estarán haciendo gaslighting o es que sucedió algo por lo que mi mente terminó creando recuerdos falsos?
Cuando yo tenía como 13 años, iba a unas clases de regularización aquí en Tijuana que se llama Policía Juvenil, conocí a un muchachito, fulanito le diré para evitar problemas, terminé con él porque vivía lejos y pues no me gustaba, tiempo después nos fuimos a vivir cerca de donde él vivía, y a veces me lo topaba y nos saludábamos, yo ya estaba en prepa, y en ese tiempo pues andaba de novia, sin saber, con un primo de él, fulanito vivía a una cuadra de mi casa y recuerdo que una vez venía de la prepa en la noche y me sentía muy mal, me dan ataques y me desmayo, entonces él venía atrás y la neta me desvanecí, él me alcanzó a agarrar la cabeza para que no me golpeara en el piso, y me ayudó a caminar hasta mi casa, unos días después me contó mi mamá que había ido fulanito a la casa a ver cómo estaba, cito sus palabras: señora me saluda a Dani, dígale que se cuide mucho, mi mamá se le hizo súper raro porque ya tenía 3 años viviendo ahí y nunca había ido a hablarme o algo así, no nos gustábamos, era una amistad muy bonita. Pues 2 días después me llama mi ex, el novio de ese tiempo, y me dice que fulanito estaba desaparecido junto con su hermana, tenía un bebito de 1 año que ahora explico, mi mamá siempre ha sido súper creyente del destino, lo paranormal y esas cosas, siempre le toca a ella que se despida gente de nosotros antes de que los desaparezcan o algo así, una semana después me llama mi ex y me dice que encontraron a fulanito y su hermana. Estaban en el lugar incorrecto en el momento incorrecto. Para empezar, les cortaron sus manos, los violaron, les quitaron los dientes, estaban en casa de una mujer que vendía drogas y pues fueron a cobrar piso o algo así, y ellos defendieron sin saber que la doña pues se andaba mal. Lo peor de todo es que el bebé de su hermana vio todo lo que pasó ahí. Dejaron los cuerpos en un cerro, y al bebé Gad no lo tocaron, pero lo dejaron solito en las calles de Rosarito. Vivo en Tijuana y Rosarito está como a 30 minutos de donde pasó todo esto. La mamá de fulanito y su hermana se volvió loca, hablaba como si ellos aún siguieran vivos, a su hijo más chico, que se parecía mucho a fulanito, lo vestía igual que a él, le ponía la ropa de él, era muy extraño todo. Me tocó ver al bebé hace poco, ya está bien grande, me da tanta tristeza que crecerá sin su madre, por ella lo cuidaba tanto, me invitaron a su funeral pero no fui capaz de ir, me daba mucha tristeza y no quería causar problemas, porque yo me desmayo con cosas fuertes. Mi mamá después de que pasara todo eso me contó que él ese día que fue a verme estaba triste, que sentía algo, se estaba despidiendo sin saber. Creo que esta es la desaparición más compleja en Estados Unidos, el caso de Danielle Imbo y su pareja, ambos desaparecieron en Filadelfia en el año 2005 después de visitar un bar, ambos estaban divorciados, pero tenían la costumbre de irse y volver, desaparecieron en carretera junto con su auto y este nunca ha sido encontrado, han drenado lagos para encontrarlo, pero no hay ninguna pista o sospecha de que pudo sucederles. Hemos llegado al final del video, recuerda dejar tu like, comentar algún otro caso similar a estos, compartirlo con algún amigo o conocido tuyo y suscribirte, por favor. Hasta pronto, cuídate mucho.